extremidades y de ellas, en este caso, las extremidades interiores. ¿Cuál es el origen, los síntomas, el diagnóstico, el diferencial, el tratamiento y el pronóstico? Luego veremos la trombosis arterial. Para entender a cabalidad el tema, vamos a revisar cuál es la anatomía de las arterias del miembro inferior. Ustedes pueden ver que las arterias del miembro inferior comienzan con la arteria femoral, que se convierte en tallo, luego de que la ilíaca externa pasa por el ligamento inguinal. La arteria femoral común se parte en dos. Una de ellas, la principal, es la arteria femoral superficial, que es esta, y la verde es la arteria femoral profunda, de menor calibre y de menor territorio de irrigación. Una vez que la arteria femoral superficial llega al teatro del aductor, se convierte en arteria poplítea. La arteria poplítea, a su vez, se continúa y se transforma en el tronco tibiopeloneo, que se divide en tres ramas: la tibial anterior, que finalmente termina en la peria, la tibial posterior y la peronea, que no se ve bien la peronea, pero es una rama pequeña. En este corte, ustedes pueden ver acá la tibial posterior, el tronco tibiopeloneo y tibial anterior. ¿No? ¿Por qué es importante ello? Porque en estos vasos es donde se van a suceder los fenómenos trombóticos y los fenómenos endógenos. Con los alumnos que han tenido que tratar conmigo, siempre que tenemos problemas de dolor en miembros inferiores, examinamos ¿qué? Los pulsos, los tales. Los hemos encontrado en algunos pacientes y en otros no. Y todos ellos con patología dolorosa. Porque todos presentan dolor. La tipificación de los pulsos en el examen clínico se hace con un número sobre señas de más, ¿no? Uno marca la amplitud y el otro marca lo que ustedes debieran palpar. ¿Qué es un embolo? ¿Qué es un émbolo? Para comenzar, un émbolo es una masa, como se describe ahí, intravascular desprendida, sólida, líquida o gaseosa, transportada por la sangre desde un punto de origen a un lugar distinto, donde eventualmente causa disfunción, hipoxia o infarto. Eso es un émbolo. Acaban de ver tipos de émbolos. El émbolo sólido puede tener varias características. El émbolo líquido puede ser un medicamento, puede ser líquido amniótico. El émbolo gaseoso suele ser accidental generalmente. Este es un esquema, una viñeta que detalla lo que acabamos de señalar. Este es el émbolo. Émbolo que se puede desprender de una estructura, un trombo o un coágulo en alguna parte del organismo que se va a terminar en una de las arterias de las que hemos hablado anteriormente, en una de estas. Cuando hablemos de trombosis, para que
diferenciarla del émbolo, la trombosis es fija. El émbolo es migrante. Este es un ejemplo de tromboembolo venoso. Acá tiene una formación de un coágulo próximo a una válvula en una vena y su desprendimiento sería el émbolo sólido. Acá tienen algo más curioso. Esta es una bala que se transformó en un émbolo. La bala penetró por la vértebra hacia los vasos. El torrente sanguíneo lo arrastró y lo clavó. ¿En qué arteria está aquí? En la poplita. Eso también es un émbolo. Y acá tienen otro más. Este es un perno que migró y se trabó. ¿En qué vaso es este? Miren este el fémur. ¿Cuál sería este? Empecemos. ¿Cuál es la que está más cerca? ¿Cuál es la más interna? La femoral superficial es la más interna, la más grande. La femoral profunda es la que se mete en el músculo, en la musculatura del fémur. Superficial. Ahora hablemos de la embolia arterial de las extremidades. Se trata de una oclusión aguda del riego arterial de la extremidad producida por un émbolo, en este caso un coágulo de sangre o trombo. ¿No? Cuando este émbolo es sanguíneo, es una tromboembolia. ¿De acuerdo? Esta entidad suele ser una urgencia médica en pacientes sin circulación colateral extensa o cuando el vaso fluido es el único que llega al segmento. La progresión de isquemia irreversible puede iniciarse a las 6 horas después de iniciado el fenómeno. 6 horas. Cuando hay una circulación colateral coexistente que puede soportar la obstrucción distal, esto de 6 horas no es estricto. ¿No? En pacientes sin circulación colateral extensa, cuando el vaso fluido es único. Origen. El 80% de los émbolos sistémicos son de origen cardíaco. La inmensa mayoría de los émbolos son trombos, de aquí la denominación de tromboembolia. Es lo que les presenté de la bala y el perno son rarezas, pero puede ser. Un porcentaje menor proviene de aneurismas de la aorta abdominal y placas ateroscleróticas de la misma. También puede haber trombos venosos que pasan a la circulación arterial por comunicaciones anormales, como por ejemplo la comunicación interauricular. ¿No? Eso se denomina embolización cardíaca. Puede ser la primera indicación de una cardiopatía subyacente importante no detectada previamente. De las cardiopatías, la fibrilación auricular se lleva a la espalda, que es la más frecuente. La fibrilación auricular es la más frecuente. El infarto agudo de miocardio le sigue y las valvulopatías cardíacas. ¿Qué valvulopatías? Especialmente la estenosis mitral. Acá tienen una vivienda que revela
Detalle cuál fue. Lugar de las aurículas donde suelen formarse los coágulos cuando existe fibrilación auricular. Como ustedes habrán visto en sus clases de medicina, la fibrilación auricular es una contracción incoherente de las aurículas en el afán de procesar la sangre. O sea, los ventrículos se contraen de manera irregular. La más irregular de las taquiarritmias es la fibrilación auricular. Y allí es donde se forman los trombos. Pasan al ventrículo izquierdo, el ventrículo los bombea hacia la aorta y la aorta los dispara a donde quiere. Los émbolos cardíacos de la estenosis mitral o de la fibrilación auricular resultan de las vegetaciones valvulares o de trombos murales de las aurículas dilatadas. Acá tienen trombos murales. El infarto de miocardio transmural se acompaña de trombos murales en las superficies subendocárdicas que recubre el ventrículo infartado, por lo general 2 a 3 semanas después del problema cardíaco. Otra cardiopatía susceptible de provocar tromboembolias es la endocarditis bacteriana, el mixoma auricular, las prótesis valvulares son comunes. Todos estos pacientes, este está anticoagulado, este también, por un tiempo, el mixoma también, las prótesis también. La instrumentación endovascular o manipulación de grandes vasos como la aorta puede provocar la formación de un trombo y convertirlo en un tromboembolo. Los traumatismos sobre las extremidades no solo provocan lesión venosa, que es lo más común. En futbolistas la lesión de las venas safena mayor y menor es bastante común. Aquí tienen una viñeta que describe lo que son un trombo mural. Acá tienen el miocardio infartado, la formación del trombo y su desprendimiento provoca esto, una tromboembolia. ¿De qué está formado el trombo? De un ovillo de glóbulos rojos, fibrina, plaquetas. Acá tienen otra viñeta que detalla lo mismo. Infarto del miocardio, en este caso izquierdo, con lesión del subendocardio, formación de un coágulo, crecimiento del mismo, formación del trombo y migración. Distribución de las localizaciones de las embolias arteriales. Hay dos factores que influyen en la localización de los émbolos arteriales: el patrón de flujo y los cambios en el diámetro de los vasos. Aproximadamente el 70% de ellos se alojan en los miembros inferiores. El 13%, ni siquiera la tercera parte, se alojan en los miembros superiores. Es decir, una tromboembolia en miembros superiores es mucho más rara. Hacia la circulación cerebral van el 10%, que eso no es tan raro, y a la circulación visceral del 5 al 10%. Entonces, el lugar más frecuente de alojamiento de las tromboembolias son los miembros inferiores. Acá tienen lo mismo. Esta es una localización porcentual de dónde van los trombos. En los miembros superiores, el axilar 4.5, a la humeral 9.1, radial y cubital 1%. Hacia la aorta abdominal de la bifurcación, ilíaca primitiva 13%, ilíaca externa 3%, femoral común, vean, el 34%, prácticamente un tercio de todos los tromboembolias van a la femoral común. Pasan dos cosas aquí: una, que se bifurca y por lo tanto el calibre del siguiente vaso se hace más corto y el flujo se dispersa, va hacia
los dos lados en forma de Y invertida. Y el siguiente punto es la poplitea, otro oncotilio peroneo, que después de la femoral común es la siguiente en el lugar de alojamiento porcentual de los tromboembolios. Localizaciones en buenas reales exterminadas, localizaciones anteriores de bordes, y ya la perspectiva es lo mismo que hemos visto anteriormente. Y bien anterior, los 8, etc. Esta es una imagen histopatológica de una tromboembolia. El vaso prácticamente sin alteraciones y el coágulo en su interior. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo se presentan estos pacientes? Hay una neumopenia muy común que son las 6 P's. La primera, que es el dolor, pain en inglés, presente en el 75% de pacientes. En el resto, que es 25%, puede estar ausente en diabéticos con neuropatía. Los diabéticos no sienten el dolor como una persona que no es diabético a causa de la neuropatía. También en pacientes con flujo colateral adecuado puede no sentirse dolor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si aquí en la poplitea hay una irrigación colateral apropiada, no va a haber mucho dolor. Y si este trombo se aloja no acá, sino en la femoral superficial, la femoral profunda, se constituye en la principal vía de flujos sanguíneos del miembro inferior, y las colaterales se las conocen con la parte distal de la femoral superficial o la poplitea. Acá existe un plexo arterial. La primera entonces es peimodolor, la segunda pulso ausente, la tercera palidez, la cuarta parestesis, indican anoxia de las terminaciones nerviosas, la siguiente es parálisis, indica anoxia de terminaciones motoras, oiculotermia o frialdad de extremidad. Entonces, estas seis pues es la neumopenia clásica. Para la sintomatología del paciente es una embolia de las extremidades inferiores. ¿Quién es más sensible a la hipoxia? ¿Las terminaciones nerviosas o las terminaciones motoras? ¿Qué opinan? ¿Qué se perderá primero, la sensibilidad o la motilidad? La sensibilidad se pierde primero. Cuando la motilidad se pierde, ya el daño es serio. Voy a pedir. La presencia de parestesias y parálisis son un dato ominoso que indica que casi con seguridad se desarrollarán gangrenas y el trastorno subyacente no se alivia en el transcurso de 6-8. En contraste, los pacientes sin estas manifestaciones tienen mucho menor riesgo de necrosis isquémica. La palidez es la consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo que se acompaña de hipotirotermia o enfriamiento. Piel moteada con alteraciones de la coloración que no palidece a la digitopresión se debe a la extravasación de sangre a la dermis por los capilares rotos e isquemia irreversible. Esto es bien común. Estos cambios pueden indicar la localización del émbolo que se encontraría por arriba de la articulación más próxima al corazón. Por
Por ejemplo, si encontramos los dedos necrosados, ¿no? Vamos a tener un ejemplo luego para poder indicar esto mejor. Este es un dato importante. La evidencia clínica de la piel fría y moteada da un indicio de la localización del tronco. ¿No? Por ejemplo, si el pie completo está pálido y moteado, la localización del tronco será en la pierna o en el muslo. Vamos, ¿quién dijo por ahí? Claro. Si esto es lo que está formado, la articulación más proximal es la rodilla. Por tanto, el émbolo estará guardado. Acá tienen eso, miren la palidez desde dónde. Miren la piel, pálida por un lado, moteada por otro lado. Cuando ustedes aplican digitopresión aquí, eso no palidece, por lo tanto no es un edema, es una extravasación vascular, que indica que los capilares se han roto. Acá tienen más. ¿No? Los émbolos arteriales, además de ser como coágulos, pueden ser émbolos sólidos de placas ateromatosas. La gran mayoría de los émbolos que se originan en las arterias son fragmentos de una placa aterosclerada que se desprenden, viajan corriente abajo y se alojan en una arteria distal. Placa aterosclerosis. Ese es un ateroémbolo. El otro es un tromoémbolo. Están compuestos de colesterol, desechos de fibrina y plaquetas. Con frecuencia, la arteria de origen es la aorta, la arteria ilíaca o la femoral. Estos émbolos suelen ser pequeños, no grandes, y no atraparse hasta que llegan a una arteria pequeña. Es raro que arterias como femoral común o poplitea se ocluyan por un ateroémbolo. Acá tienen los ateroémbolos, ateromas de la aorta normal, depósito de grasa, placa, ateroma. Todo esto es la aterosclerosis. Hoy por hoy se habla mucho de aterosclerosis y de la enfermedad del endotelio. Muchísimo. Se postulan muchas hipótesis, algunas van avanzando en sus sustentos, y la teoría inflamatoria es la que va agarrando más y más fuerza. Acá tienen una tomografía de una aorta abdominal con placas, con ateromatosis, placas y ateromas, y aquí el cerebro. Clínica. El ejemplo más común de un ateroémbolo es el síndrome de dedos del pie azules. Estos pacientes presentan isquemia grave de dedos del pie y parte anterior del mismo con pulsos palpables. El pulso palpable indicaría que la arteria está llevando sangre. Entonces, ¿por qué los dedos del pie están negros? Porque las digitales o las arterias del dorso del pie están altas. Las arterias digitales son bien pequeñas. Las arterias femoral superficial y oblique, cuando menos una de las tibiales, suelen ser permeables. Vean, ¿cuál es más palpable? ¿La tibial posterior o la pedia? ¿Cuál es más? Un
una amplitud de latido tres cruces de 3. Pareciera que es la tibial posterior, porque es más grande, pero no siempre es así. A veces la tibial, digo la Wikipedia, que es la que continúa a la tibial anterior, suele ser bien saltarina. Ustedes cuando tengan la oportunidad de palpar, les van a mover el dedo. Eso es una hermosa cosa. Debe sospecharse los arterioémbolos cuando el examen clínico muestra isquemia digital con pulsos palpables. La gangrena digital puede acompañarse de fallo renal o isquemia mesenteriana. Acá tiene dedos azules y incluso acá tiene más. Esto puede no ser lesión capilar, no lo creo. Si la digitopresión lo palidece, no es una lesión capilar. Es posible localizar la fuente embólica por los sitios donde se alojan los émbolos. Estos son proximales al grado de identificar la lesión. Émbolos que se identifican en los pies se encuentran en la bifurcación de la aorta, en ambos pies. Eso es importante. Por ejemplo, si ustedes encuentran estas señales en los dos pies, con pulso tibial posterior, tibial posterior palpable, poquito palpable, asumiríamos que la lesión es bilateral que está viniendo de un sitio. ¿De dónde podría venir? Pues tendremos que pensar que viene o de la aorta o de la bifurcación, porque está yendo por los dos lados. Para identificar con precisión la fuente agresora y confirmar la lesión se requiere de imagenología. Entonces, con todo no va a tener más cuidado. Vamos a hablar ahora de trombosis arterial. La trombosis arterial en la extremidad consiste en la formación de un coágulo de sangre trombo dentro de la luz de la arteria de la misma, obstaculizando el flujo de sangre con la consiguiente hipoxia, isquemia y finalmente necrosis. La trombosis arterial aguda espontánea es más común cuando existe una estenosis subyacente o una enfermedad aterosclerótica. Eso es vital en la comprensión de este asunto. La trombosis arterial se sucede no por migración, sino por la oclusión de la zona donde se formó el trombo. En cambio, la tromboembolia se sucede por migración de un émbolo producido en un lugar fuera de la zona que migra y se aloja en un punto. ¿No? En el caso de la trombosis arterial aguda, es muy común cuando exista estenosis subyacente o enfermedad aterosclerótica. La enfermedad aterosclerótica, en las clases que vienen o en la que va a venir, de la cual van a hablar con profundidad, van a encontrar que las arterias se lesionan, ¿no?, por un mecanismo ya conocido, y a partir de allí esa lesión puede provocar la ulceración del ateroma y la formación del el fenómeno trombótico se produce por alteración de una placa aterosclerótica, exposición a la corriente sanguínea, formación del coágulo con disminución del riego, reducción crítica del flujo a través del segmento arterial afectado. Por la presencia de un aneurisma, por lo general conflicto, en el cual se forma un trombo por lesión del endotelio, el fenómeno trombótico o plurivalvular. Los estados de hipercoagulación, esto es importante porque a mi entender, yo habré visto un aneurisma poquito en toda mi vida, pero estos estados de hipercoagulación los vemos cada rato. Los estados de hipercoagulación pueden pasar formación de trombos y oclusión arterial aguda en arterias sanas,
Puede que se presenten también en arterias ateroscleróticas, pero suele ser en arterias sanas. Vean los estados de hipercoagulabilidad. Síndrome antifosfolípido, acabamos de tener 2 pacientes con